Hola a todos, sean todos bienvenidos. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, YPM Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR por sus siglas en inglés, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se complace en darles una cordial bienvenida. Conversaciones Fluidas es un espacio ameno de información técnica relevante dirigido a estudiantes, profesionales, académicos y público relacionado con el sector agua, que presentará el primer martes de cada mes un webinar interactivo sobre temas diversos y presentando por destacados profesionales del área. Mi nombre es Christopher Mendoza y seré su moderador en esta oportunidad. Y para que la conversación sea lo más fluida, daremos algunas recomendaciones a los participantes. Se agradece mantener los micrófonos desactivados, cambiar el diseño de la vista en la opción Foco y hacer las preguntas por el chat de la plataforma. Al finalizar la presentación de nuestro invitado, se inicia un ciclo dinámico de preguntas. El día de hoy tengo el honor de presentar a la profesora María Virginia Najul y para ello me permito leer una breve síntesis de nuestra invitada. La profesora María Virginia Najul es ingeniero químico con una maestría en Ingeniería Sanitaria en Calidad del Agua. Desde sus inicios como docente e investigador en la planta experimental de tratamientos de agua, se ha dedicado a múltiples actividades de evaluación del diseño, operación y control de plantas potabilizadoras y plantas de tratamientos de agua residuales domésticas e industriales, gestión integral empresarial, gestión integral de desechos sólidos, pero como bien lo expresa, su pasión ha sido siempre el agua potable. Su desempeño exitoso en las diversas actividades la llevó a ocupar en la Universidad Central de Venezuela la jefatura del Departamento de Ingeniería Sanitaria y de la Planta Experimental de Tratamientos de Agua, culminando su gestión administrativa como directora de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ingeniería. Ha sido instructora de cursos, talleres y diplomados en operación y control de plantas potabilizadoras, higiene y saneamiento, acondicionamiento de agua y manejo de líquidos residuales e industriales, producción limpia y buenas prácticas de manejo para organismos públicos y empresas privadas. Además, ha participado de manera activa en el Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua de Venezuela y la Comisión para la Revisión de Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. Su alto nivel de compromiso y entusiasmo hace que no haya dejado de lado muchas de sus actividades, ni siquiera ahora que está jubilada. Encargada de la jefatura de la Planta Experimental de Tratamientos de Agua de la Universidad Central de Venezuela, y ejerciendo la docencia a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 100 publicaciones en revistas arbitradas y memorias de congresos y otros eventos científicos nacionales e internacionales, libros y o capítulos de libros. Por esto y mucho más, es un privilegio que sea la profesora María Virginia Najul quien abra este ciclo de conversaciones fluidas. Con su presentación, para tener agua potable debemos proteger nuestros cuerpos de agua. De esta manera, le damos una cordial bienvenida a nuestra invitada, la profesora María Virginia Najul, y deseando al público presente que disfrute de la presentación. Bienvenida, profesora, el espacio de usted. Bueno, muchísimas gracias, Christopher. Fue muy gentil con esa presentación. Muchísimas gracias. Me siento súper complacida. Más de todo, pues muy orgullosa y con una responsabilidad muy grande por haberme invitado a iniciar vidas. Realmente me parece un nombre súper sugestivo y realmente les deseo muchísimo éxito en esta actividad. Excelente. Bueno, comenzamos. Primero, pues, en eso tiene razón Christopher cuando dice que mi pasión es el agua potable y ciertamente muchísimas personas quizás esperarían escuchar de mí en este momento justamente lo que se refiere al agua potable, a la calidad del agua potable, pero en esta oportunidad quiero más bien orientar la presentación a esa necesidad que tenemos de proteger nuestros cuerpos de agua para realmente poder disponer de agua potable.
Solo para ponernos en contexto, el tratamiento para potabilización de agua se hace pues, desde los antiguos, donde ya se pensaba en la decantación, se utilizaban estos mecanismos de decantación para extraer el sobrenadante, se conocían inclusive los beneficios, por ejemplo, del cobre para la desinfección, y a medida que fue pasando el tiempo, con el incremento de la densidad poblacional, de los procesos de urbanización, industrialización, pues ya entonces los sistemas de tratamiento fueron evolucionando. Ya cuando comenzó la distribución de agua a través de acueductos, la filtración fue la primera operación de tratamiento a gran escala a principios del siglo XIX, y ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzamos pues con las primeras plantas de desinfección con cloro. Actualmente, convencionales de tratamiento mantienen aproximadamente los mismos principios. Ciertamente, su objetivo fundamental es remover esos materiales suspendidos, clarificar el agua en sedimentadores, filtros. Previamente se acondiciona el agua de manera tal de que sea mucho más eficiente ese proceso de filtración, de decantación y filtración. Y por supuesto, finalmente tenemos la desinfección como método para garantizar que el agua esté libre de microorganismos patógenos. Lo que quiero decir con eso es que realmente desde principios de los tiempos prácticamente la potabilización ha estado orientada en principio para producir un agua con aspecto agradable, libre de turbiedad y de color, y por supuesto libre de microorganismos patógenos. Y todo esto funcionó muy bien mientras los cuerpos de agua no habían sido intervenidos, o al menos no habían sido intervenidos en la misma proporción que lo estamos haciendo ahora. En estos tiempos, pues definitivamente nuestros cuerpos de agua han sido sometidos a descargas domésticas, industriales, otras actividades agropecuarias, mineras, y bueno, en el caso nuestro, que somos un país petrolero, pues también las descargas procedentes de la industria petrolera han ido a dar a nuestros principales cuerpos de agua, de manera tal que las plantas potabilizadoras convencionales ya no son capaces de remover esos nuevos constituyentes presentes en el agua que afectan la salud de los consumidores. Ciertamente se han venido realizando avances bien importantes y adaptaciones en todos los procesos de tratamiento. Ya no solamente trabajamos con los procesos de coagulación, floculación, sino que incluimos la flotación, filtración con carbón activado, la desinfección cloro como con ultravioleta, tratamientos que antiguamente o anteriormente solamente se utilizaban en la industria, se conoce su uso en la industria, filtración por membrana, ósmosis inversa, pues realmente se combina el usamiento para potabilización de agua con además una incorporación de una gran cantidad de sustancias químicas, y eso por supuesto se traduce en cuantiosas inversiones de sustancias. Una constante es que es muchísimo más riguroso en cuanto a la traza del tratamiento. Tenemos, en la medida en que tenemos constituyentes en los cuerpos de agua que pueden proporcionar muchísimo más riesgo a la salud, pues debemos ser sumamente más cuidadosos, y eso por supuesto también requiere de que el personal esté capacitado. Realmente aquí han ocurrido todos estos cambios. Los requisitos de calidad del agua potable en el mundo son cada vez más exigentes.
Lamentablemente no podemos en nuestro país, nuestras normas sanitarias datan de febrero de 1998, definitivamente a nuestras autoridades sanitarias quisiera estar eso dentro de sus prioridades, pero bueno, lo importante es que en el mundo los requisitos de calidad cada vez son más exigentes y tenemos actualmente un grupo de contaminantes que se denominan emergentes a raíz del uso de antibióticos y otros productos farmacéuticos, plaguicidas, drogas, detectar. Y además de todo, no están regulados sus valores máximos permisibles en el agua potable y los tratamientos que se requieren para su remoción pues son muchísimo más avanzados. En Venezuela tenemos casos muy emblemáticos del impacto de nuestras actividades en los cuerpos de agua. Uno que muy seguramente la gran mayoría de ustedes han escuchado es el caso del embalse Paucachinche. El embalse Paucachinche alimenta la planta de tratamiento Alejo Zuluaga que sirve a la ciudad de Valencia, la tercera ciudad del país. Tuvimos la oportunidad hace varios años, hace bastantes años, esto no es un problema nuevo, esto es cerca del año 2000, 2001, tuvimos la oportunidad de navegar el embalse y podemos observar en esta primera fotografía a la izquierda como hay burbujas producto de la descomposición en el fondo, descomposición gases de la descomposición anaerobia. La transparencia y la concentración de oxígeno disuelto apenas alcanzaba unos muy pocos centímetros. Era muy común en algunos sitios ver estas plantas acuáticas que se ven, si se quiere, muy hermosas, pero definitivamente en un embalse no nos gusta ver como una especie de campo de golf. Y independientemente que esto no ocurre en todo el embalse, lo que sí es cierto, perdón que se me fue la transparencia, lo que sí es cierto es que estábamos navegando por un licor verde, un caldo o una crema de arvejas. Por supuesto, la planta de tratamiento no podía ejercer su función, el agua que producía no cumplía con los requisitos mínimos de calidad del agua potable. Se hicieron algunos trabajos aparte de incrementar las sustancias, los tipos y cantidades de sustancias químicas en la planta de tratamiento. También a nivel del embalse se hicieron algunos cambios. En ese momento se inyectaba aire a presión alrededor de la torre toma. Pueden observar aquí las mangueras que inyectaban el aire a presión en el embalse solamente alrededor de la torre toma, con la idea de mejorar medianamente la calidad del agua que alimentaba para ese momento la planta potabilizadora, inclusive a riesgo, una acción bien riesgosa, porque también había la posibilidad de que se suspendieran los lodos que estaban sedimentados en el embalse. Les cuento que, si bien es cierto, esto duró algunos años, un par de años, no fue mucho el tiempo que duró. Nosotros en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de ver cómo en el momento que se dejaba de inyectar el aire, en muy pocos minutos la condición del cuerpo de agua alrededor de la torre toma venía siendo exactamente igual que el resto del embalse que habíamos navegado. Esto pues de alguna manera nos refleja que este tipo de acciones no son realmente sustentables. Otro de nuestros casos emblemáticos, si se quiere, nuestro principal embalse, el embalse Camatagua, que abastece la planta de tratamiento Cajarito, que sirve un 60% del área metropolitana de Caracas, nuestra capital. El embalse Camatagua forma parte de la cuenca alta del río Guárico
Y ya desde sus orígenes, si bien es cierto que en el año 1987, cuando se inauguró la planta potabilizadora Caujarito, en el 1983, perdón, cuando se inauguró la planta potabilizadora Caujarito, y prácticamente lo único que se hacía era desinfección para proteger el agua a lo largo de su trayectoria hasta la ciudad de Caracas. Ya en los años, en 1997, ya había algunos indicios de alguna alteración del embalse, producto justamente de las actividades en la cuenca. Estoy oyendo una interferencia, no sé si me disculpan, ok. Justamente producto de las actividades en la cuenca, una ganadería extensiva, en lo que se refiere a las actividades agrícolas sin control, y entonces ya para ese momento se comenzaban a ver algunos indicios de afectación de ese importante cuerpo de agua que estaba calificado para ese momento como mesotrófico, pero posteriormente, a raíz de una acción bien importante, que fue el trasvase de aguas provenientes de la cuenca del lago de Valencia. En un ratico les explico un poco más a qué se refiere eso, justamente pues para evitar el crecimiento o el aumento de la cota del lago de Valencia, pues parte de las aguas, unos 3.000 litros por segundo, fueron trasvasados a este cuerpo de agua a partir del año 2009, y eso ocasionó que para el año 2012 este importante cuerpo de agua ya se calificaba como eutrófico, con altos niveles de nitrógeno, fósforo, incremento o disminución de la transparencia. Es importante destacar que, si bien es cierto, a partir del año 2009 ya comenzaba, se inició el trasvase y duró hasta el año 2015. En el año 2012 se comenzó a disminuir ese trasvase y lamentablemente hasta el año 2017 todavía siguen creciendo, siguen aumentando los niveles de nitrógeno y fósforo, lo que quiere decir pues que en el caso de un embalse pues es mucho más difícil la recuperación, a pesar inclusive de haber cesado el impacto. Un poco pues para completar esta idea, con ella estoy comentando lo que pasa en el embalse de Camatagua, y lo que titulo Resolviendo un problema para generar otro. Ciertamente es muy importante que los niveles del lago de Valencia, en la región central del país, han venido subiendo, y bueno, hay muchos riesgos en la población que está alrededor del lago de Valencia, pero ciertamente el desvío de las aguas de la laguna Taiwaiwai, que originalmente descargaba en el lago de Valencia y que la hicieron llegar al embalse de Camatagua a través de los ríos que abastecen a este embalse, y además parte del río Cabriales, que también descargaba, que también descargaba en el lago de Valencia, parte de ellos fueron desviados al embalse Pao Cachinche. Entonces, para resolver el problema del lago de Valencia, pues lamentablemente incrementamos el deterioro de estos dos principales embalses que abastecen ciudades importantes en el país. Ahora sí. No solamente los problemas los tenemos en los embalses, tenemos otro tipo de casos, por ejemplo, el río Guarapiche, que abastece la ciudad de Maturín, ha sido afectado, al menos conocidas y con publicidad, en el año 2006. Fue una ruptura de un oleoducto, pues ocasionó que atravesara inclusive la planta este material, y llegó
a las casas de las personas. Allí fue cuando se dieron cuenta por el olor, pero posteriormente en el año 2012 también ocurrió un problema de un accidente por ruptura de un oleoducto y pues por supuesto esto trajo como consecuencia que la ciudad de Maturín pasó varias semanas sin abastecimiento de agua potable. Lógicamente en un país petrolero como el nuestro pues es de esperar que tengamos esos posibles accidentes. Importante que esos cambios, porque claro, siempre nos preocupamos muchísimo por la calidad, entendemos pues que es súper importante la calidad del agua que va a alimentar nuestras plantas, pero también la capacidad de los cuerpos de agua se ve comprometida y en consecuencia pues la cantidad de agua que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas pues no se cumple. En este sentido, entonces, a raíz, bien sea de que la cantidad de agua que surten los ríos, perdón, no sé qué pasó aquí. Discúlpenme, hay un fantasma que está moviéndome el mouse. Los ríos que descargan pues tienen menos cantidad de agua. Obviamente las condiciones climáticas tienen su efecto, pero en la gran mayoría de los casos tiene que ver más bien con problemas de manejo inadecuado de estos cuerpos de agua. Adicionalmente, cuando ocurren estas reducciones de los niveles de agua, pues también entonces el agua se extrae de zonas más profundas del embalse que ciertamente no tienen las mejores características y en ese sentido pues también sale afectado la calidad del agua que ingresa a las plantas potabilizadoras. Ante este panorama, ¿qué hacemos? Pienso que tenemos dos opciones. El planteamiento, lo que les vengo a proponer es que tenemos dos opciones. Una es seguir investigando, invirtiendo recursos para identificar sustancias químicas, métodos de tratamiento cada vez más complejos para la remoción de los constituyentes en el agua. Eso obviamente es una exigencia en la medida en que las aguas traen unos constituyentes que pueden afectar la salud, así como también aplicar tratamientos en las fuentes. La cosa es que, tal como les comenté anteriormente, por ejemplo, este caso en el cual se inyectaba o se inyectó aire, no era ciertamente sustentable, se han aplicado en ambos embalses y en términos generales pues es una práctica común aplicar sustancias químicas para evitar los blooms de algas, pero en la medida en que los cuerpos de agua se van deteriorando, pues esos tratamientos que son puntuales definitivamente no son sustentables. Y la segunda opción, que es la que de alguna manera vengo a venderles, es evitar la afectación de las fuentes de abastecimiento, controlando las descargas que pudiera haber en la cuenca, descargas que pueden ser puntuales o no, provenientes pues de las cuencas receptoras. Partimos del principio que las prácticas preventivas son más eficientes, económicas, seguras y con mayores beneficios colaterales, que las correctivas. Porque ciertamente, mientras continúe la intervención, pues cada vez los requerimientos serán mayores y en consecuencia las soluciones aplicadas de carácter correctivo no son sustentables. En este sentido, ya nuestro mundo chiquito de fuente de agua, planta de tratamiento, se amplía a la cuenca. Y lo primero que debemos hacer, orientándonos a la gestión integral de la cuenca, es la caracterización del problema. Lo primero que debemos hacer es conocer la cuenca, identificar los cuerpos de agua, cómo son los intercambios entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Sumamente importante dónde están esas fuentes de contaminación, las fuentes puntuales,
que si bien es cierto pueden ser más agresivas, al menos tienen la ventaja de que al estar localizadas, eso ayuda a su control, pero también tenemos fuentes difusas que producto del escurrimiento por la superficie de la cuenca. Para efectos de la gestión integral de la cuenca es súper importante el seguimiento temporal y espacial en el uso de la tierra, así como el uso de indicadores de calidad de agua que permitan tomar acciones preventivas, tomar acciones a tiempo, cuando se observa que empiezan a modificarse esos indicadores que les mencioné. Y bueno, hay múltiples modelos de gestión integral de cuencas, esto no es nada nuevo, muchos países en el mundo lo utilizan, y fundamentalmente se refiere al uso racional de los recursos, a la definición de los usos potenciales de los suelos y aguas, a su vez hacer una gestión adecuada e integral de los residuos líquidos y sólidos que se producen en la cuenca, pero esto lo estamos viendo como desde el punto de vista exclusivamente de las personas que viven en la cuenca. Pero finalmente, los que somos usuarios del agua que se produce en esa cuenca, pues tenemos de alguna manera que retribuir el comportamiento, por decirlo de alguna manera, de esos principales actores que habitan en las cuencas donde se produce el agua que nosotros percibimos, y deberíamos, algunos de los modelos de gestión ambiental, por cierto, de los más importantes, pues de alguna manera, como parte del abastecimiento, se incluye el cobro de un servicio ambiental hídrico que permita pagar a las comunidades de la cuenca como apoyo al desarrollo económico local y que se sientan algo así como los protectores de la cuenca. Además, pues, por supuesto, incluyendo su desarrollo y crecimiento particular. Esto incluye también el manejo, tratamiento y control de las descargas puntuales, las descargas domésticas, las descargas industriales. Aquí es importantísimo estos conceptos ya no tan novedosos de economía circular, donde cambiamos la gestión de los residuos por la gestión de los recursos, donde términos como reuso, reciclaje son importantes. En el caso de las descargas industriales, la aplicación de buenas prácticas de manufactura que tienen, por un lado, beneficios bien importantes desde el punto de vista de las actividades industriales, de las actividades productivas, pero en general esas buenas prácticas de manufactura también tienen como consecuencia un menor impacto al ambiente. Y por supuesto, ya aquellos residuos que no tengan posibilidades de ser recuperados o de ser controlados, pues al menos tratarlos adecuadamente con los sistemas de tratamiento. En estos sistemas de tratamiento, pues como vengo mencionando, tenemos que tener como principios fundamentales el reuso del agua y el consumo responsable. Asimismo, en las descargas no puntuales, que como mencioné anteriormente, su gran problema es que no están ubicadas y definitivamente aquí la única forma es aplicar buenas prácticas en todos los sentidos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas mineras, buenas prácticas en la actividad de explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso de las prácticas agrícolas, si bien es cierto que en origen ellas van dirigidas al control de la calidad y de la inocuidad alimentaria, ciertamente también se incluye la seguridad de las personas y en consecuencia pues el impacto al ambiente es mucho menor. Por ejemplo, acá vemos en estas fotografías algunas de las opciones que podemos tener
en el caso de las descargas no puntuales, en el caso de la ganadería, en el caso de la agricultura, el controlar los líquidos que se generan producto de la actividad minera y prevenir los posibles accidentes provenientes de la actividad petrolera. En cuanto a esto de la gestión integral de cuencas, ciertamente existen importantes iniciativas. Felizmente aquí en el país actualmente tenemos grupos de personas que están empeñados en el manejo o la gestión integral de las cuencas en todos los sentidos. O sea, por una parte, pues para incrementar su productividad, pero también, obviamente, para conservar o preservar los cuerpos de agua que allí nacen. Pero, por supuesto, esto requiere de voluntad política. Mientras nosotros, al menos nosotros aquí en Venezuela, esperamos que esa voluntad política pronto sea un motor para este tipo de actividades. Nosotros, profesionales en el área, también como personas debemos internalizar estos principios, incluirlos en nuestros proyectos, tomarlos en consideración en nuestros emprendimientos de manera tal que, pues, cuando ya lleguemos a la gran meta de la gestión integral de cuencas, pues ya eso sea un paso adelantado. Para finalizar entonces, pues nuevamente les insisto en que las prácticas preventivas de la contaminación de cuerpos de agua permiten que nuestras plantas potabilizadoras convencionales produzcan mayor cantidad y mejor calidad de agua apta para su consumo y a menores costos. Lo deseable es que nuestros cuerpos de agua tengan unas condiciones tales que nuestras plantas convencionales puedan acondicionarlas. Obviamente esto no lo queremos, llegar a cuerpos de agua como al nivel que tenemos en este momento el embalse Caucachinche, pues los requerimientos de tratamiento son muy superiores y lamentablemente no se logra el objetivo deseado. Y bueno, adicionalmente estamos en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible, ciertamente de primero, si se quiere, el que afectamos directamente es el objetivo que se refiere a garantizar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, pero de manera indirecta pues estamos considerando el objetivo número 3, que tiene que ver con la salud y bienestar, 12, la medida de la producción y el consumo responsable, y con el objetivo 15, que tiene que ver con el mantenimiento de vida, los ecosistemas terrestres, detener la desertificación, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por haber estado allí, por haber compartido estos minutos conmigo, pero siento que además, pues, mucho más interesante que estos puntos que yo he tocado sean discutidos y recibir sus preguntas o sus comentarios que gustosamente voy a responder en la medida de mis posibilidades. Primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y además brindarnos una extraordinaria y amena presentación. Siguiendo la dinámica de conversaciones fluidas, inicia el ciclo de preguntas. Yo estaré leyendo algunas preguntas y otorgando el espacio para las respuestas. Culminado este tiempo de preguntas, se realizará el cierre del evento. Las preguntas van a estar en el chat. De todas maneras, ya yo tengo unas acá y haré la primera pregunta de Emilio Martínez. ¿Cómo está la norma venezolana en cuanto a parámetros de calidad de agua para consumo humano en comparación con otros países? ¿Necesita actualización? Sí, nuestra norma ya tiene 22 años, desde el año 98 hasta el año 2004. Estuve participando en el comité de normas
del Ministerio de Sanidad. Sí, por ejemplo, hay cosas bien específicas, los parámetros, inclusive desde los más elementales, los parámetros organolépticos. En el momento en que nosotros estuvimos o diseñamos esa norma, aparecía el valor máximo permisible de turbiedad, son 5 unidades de turbiedad, poniendo como valor deseable una unidad de turbiedad. Pues le puedo contar que el mundo está en niveles de 0,1 unidades nefelométricas de turbiedad, mientras nosotros todavía decimos que el valor de 5 es el valor máximo aceptable. Incluso, lamentablemente, allí se colocó un valor para condiciones de contingencia, condiciones de emergencia, que eran 10 unidades nefelométricas de turbiedad, y que en muchas oportunidades actualmente se utiliza como que si fuera el valor máximo permisible. En términos de constituyentes químicos, pues también, o sea, no hemos avanzado gran cosa en eso, pero además de todo, los parámetros que normalmente que están allí en esa normativa, pues son muy pocas veces son analizados. Prácticamente se orienta exclusivamente a los aspectos organolépticos y los aspectos bacteriológicos. Ok. Carlos Narváez pregunta, ¿bajo qué políticas públicas propone evitar la afectación de las fuentes de abastecimiento? Wow, eso comienza desde el tratamiento, el manejo, el tratamiento de las aguas residuales domésticas, que es responsabilidad del Estado. Por supuesto, de alguna manera, aun cuando tenemos las normativas que obligan a las descargas industriales a tratarla antes de su vertido, y hay toda una clasificación dependiendo de los cuerpos de agua donde se vayan a disponer estos efluentes, pues la verdad es que lamentablemente esto no pareciera cumplirse. Más que, ciertamente la normativa es súper importante, pero tiene que haber algún tipo de motivación adicional para que las industrias, las actividades realmente se aboquen a controlar sus descargas. Y quizás haya también alguna cuestión de falta de información, en la medida en que en la medida en que logremos entender que también es nuestra responsabilidad, pues de alguna manera eso. Ok. Carol Sánchez pregunta, en muchos países se está implementando la gestión de cuencas mediante organismos de gestión de cuenca. ¿Es viable implementar esta forma de gestión? En algunos casos, las fuentes de agua potable de poblaciones se encuentran en cuencas diferentes. Sí, bueno, como les dije, hay muchos modelos de gestión de cuencas, específicamente en este caso que plantea Carol, donde las fuentes están en distintas cuencas, se pudiese armonizar. Y, por ejemplo, en nuestro caso en Venezuela, pues realmente el Ministerio de Ambiente, o lo que anteriormente se llamaba el Ministerio del Ambiente, tiene que ver con todos estos aspectos. Y ciertamente no hay como recetas únicas. Cada cuenca es distinta. Es importante conocer las actividades que se realizan en cada una de ellas, y de esa manera el modelo de gestión tiene que ser un modelo consensuado, donde todos los actores que estén involucrados pues lleguen a un modelo común que permita. O sea, lo importante es tener un objetivo claro de para dónde se va, y que exista pues el acuerdo entre todos esos actores para lograr ese fin. Emilio Martínez nos pregunta, ¿existen mediciones de los parámetros de la calidad del agua
en el tiempo. ¿Qué indican? Sí, existen en muchos cuerpos de agua, al menos en Venezuela, pues hay valores de calidad de agua del tiempo, y también cuando vemos la cuenca, pues también hay valores de calidad distribuidas en la superficie. Lo interesante de eso es que uno va identificando, en la medida en que temporalmente vamos haciendo análisis de las características de esos cuerpos de agua, uno puede ir viendo cómo se han deteriorado o cómo ha cambiado la calidad del agua, y de esa manera pues de tomar medidas. En muchas oportunidades hay gente que insiste en analizar una gran cantidad de parámetros. Para eso justamente les comenté al principio que uno de los mecanismos bien importantes de gestión de cuencas es el uso de indicadores de calidad. Esos indicadores de calidad agrupan unos pocos parámetros, pero que lo que nos interesa es que sirvan de indicadores para ir evaluando, ir conociendo cómo se ha ido, bien sea deteriorando o pues si estamos aplicando medidas adecuadas, si estamos mejorando la calidad de esos cuerpos de agua. Ausberto Cuero pregunta, buenas tardes, ¿van a pasar esta grabación? Estamos trabajando en luego poderla transmitir por medio de nuestro canal YouTube, ya luego de hacer una edición con el material. Carlos Narváez pregunta, ¿cuál es el modelo de gestión de cuenca que propone? La verdad, yo no propongo ningún modelo de gestión específico. Como les digo, hay varios modelos de gestión, hay personas que con muchísima más experiencia que la que puedo tener yo en modelos de gestión de cuencas podría responder esa pregunta adecuadamente. Lo que sí es importante es, al menos desde el punto de vista de lo que estamos tratando en esta charla, en esta conversación, dejar claro es que ese modelo de gestión tiene que promover la protección de los cuerpos de agua, debe de alguna manera pues también ocuparse de las distintas actividades que se realizan en la cuenca. Por ejemplo, cualquiera diría, bueno, pero es que las cuencas que son receptoras, cuencas para abastecimiento de agua, deberían estar en parques nacionales. Sí, ciertamente, nosotros tenemos, por ejemplo, esa figura en nuestro país, y muchos de nuestros principales cuerpos de agua están ubicados en parques nacionales, aunque lamentablemente pues la normativa pues no se cumple. Eso es verdad, y esa es una opción dependiendo de cuál sea la vulnerabilidad de esos cuerpos de agua. Sin embargo, en otros cuerpos de agua, sin necesidad de llegar al extremo de que sean unas zonas con esos niveles extremos de protección, las actividades sean controladas de forma tal de evitar que esos constituyentes, esos contaminantes puedan alcanzar los cuerpos de agua. Entonces, si quiere la persona que hizo la pregunta, pues puedo ponerlos en contacto con las personas que realmente, que además están trabajando. Aquí en el país tenemos un grupo bien interesante de personas, un grupo interdisciplinario, donde están personas de distintas partes del país trabajando en el área. Leonel Jaimes pregunta, querida profesora María Virginia, a través de su experiencia, ¿cómo o qué se puede hacer para lograr voluntad política de nuestros gobernantes? Ay Dios, aparte de magia, no sé. Bueno, yo creo que es importante hablarles claro, hacerles entender que esto es algo que nos atañe a todos, hay que explicarles. Yo pienso que a lo mejor eso no, a lo mejor no lo entienden, y yo creo que hay personas calificadas en este país que pueden hacer que esos gobernantes entiendan sin necesidad de ir a los conceptos
teórico, pero al menos que entiendan la importancia de la gestión integral de cuencas. Yo pienso que es cuestión de eso. José Chacón pregunta, profesora, hablaste del embalse de Camatagua, principal suministrador del vital líquido a la Gran Caracas. ¿Los embalses restantes, tales como la Mariposa y otros, están en igual estado, peor o algo mejor? Bueno, yo tengo que confesarles que en este momento tengo varios años que no tengo acceso directo a los embalses. Lamentablemente, pues no es tan fácil hacerlo. Indirectamente, y las personas, por ejemplo, que pasan a diario por el embalse de la Mariposa, que realmente el embalse de la Mariposa es prácticamente no tiene una cuenca. Él recibe aguas de otras fuentes que están en cotas mucho más bajos, es una especie de almacenamiento antes de la planta de tratamiento de la Mariposa. Ciertamente allí hay una serie de actividades de toda índole que han venido impactando ese cuerpo de agua. Hay muchísima información sobre el tipo de actividades que se realizan allí, y por supuesto, al tener una planta de tratamiento que en este momento no está en su tener ciertas dudas sobre la calidad del agua que se pueda estar generando allí. Pero así como hablamos del embalse Mariposa, del embalse Camatagua, muchos de los embalses del país, en la medida en que no hay control de la descarga, lo puedo asegurar, pues en el tiempo han ido deteriorando su calidad. Juan Cruz Montenegro pregunta, ¿qué opina de verter los líquidos residuales aguas arriba de la fuente de agua de manera que obligue a quien gestiona el recurso a un buen tratamiento del mismo antes de su descarga para el caso de que haya reuso de agua? Justamente esa es una medida que se usó hace muchísimo tiempo en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Se hacía eso, pues las descargas de las aguas residuales industriales específicamente, ellos obligaban a que fuese aguas arriba del sitio donde se captaban. Allí aparentemente funcionó, pero más que tratarlas, y creo que también en la pregunta había ese componente, hay que buscar la manera de aprovechar. Cuando hablamos de la economía circular, hablamos justamente de eso, no tanto pensar en el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, sino ver cuál es el máximo potencial, cuánto es lo máximo que podemos nosotros recuperar de esos efluentes, inclusive modificando las prácticas de producción de manera tal que no descargue. O sea, no es solamente que yo voy a reusar lo que ya está en el efluente, rescatar lo que está en el efluente, no. La idea es que nuestras prácticas productivas se modifiquen de tal manera de que se vea como una ganancia, se vea como un ingreso, y de esa manera pues también el tratamiento se hace menos costoso y menos difícil. Pero es interesante. Sí. Joana Balbuena pregunta, ¿se ha planteado la posibilidad de utilizar la planta vetiver en los embalses como primera barrera para la potabilización? Sé que se ha utilizado en otras partes, pero aquí en Venezuela no. Realmente no. Ok. Al menos no que yo lo sé. Ok. José Fernández, ¿cuáles pueden ser otras fuentes de agua limpia o potable? ¿Y cuál puede ser la viabilidad de ellos para el uso urbano? Me confunde un poquito la pregunta. ¿Cuáles pueden ser otras fuentes que no sean las fuentes de agua superficiales, las fuentes de agua subterránea? Sí, bueno, también se utiliza aguas de lluvia en algunos casos, pero cuando estamos hablando de ciudades, pues ciertamente las principales formas de abastecimiento
de agua para que surtan las plantas potabilizadoras son las fuentes de agua. En el caso nuestro, tenemos la suerte de tener cuerpos de agua superficiales abundantes. Otros países, otras ciudades, pues su principal fuente de abastecimiento son aguas subterráneas. Entonces, pues, la perforación de pozos, inclusive de pozos de altísimas profundidades, pues es la forma de abastecimiento. No sé si con eso contesto su pregunta. Yeneidis Garavito pregunta: buenas tardes. ¿Qué opina de los pavimentos permeables y su aplicación en ciertas zonas, como medida para mitigar contaminantes que luego terminan en cuerpos de agua y acuíferos? Me da mucha pena responderle, pero responderle que no lo sé. O sea, no he evaluado eso y la verdad es que no me gusta inventar sobre cosas que no domino, pero prometo que voy a estudiar sobre eso. Jesús Ibáñez: ¿Qué países hacen reuso del agua y en qué la utilizan? Mira, prácticamente la gran mayoría de los países desarrollados hay reuso del agua, sobre todo por los costos que implica el tratamiento. O sea, en la medida en que se maneja el reuso significa una recuperación de los materiales, y en ese sentido lo ven como algo rentable. Me atrevería a decir que en los países europeos la tendencia al reuso es cada vez mayor. Creo que en Brasil hay experiencias bien interesantes de reuso. Por supuesto, en los Estados Unidos hay toda una normativa para el reuso de las aguas. Y bueno, creo que el mundo va para allá y nosotros tendríamos que ir hacia allá también. Carla Roa: en nuestro país hay embalses que cumplen funciones tanto de generación de energía eléctrica como para abastecimiento de agua potable. Pregunta. Aquí en Venezuela los hay. No sé la nacionalidad de Carla. ¿Es Carla? Sí, Carla Roa. Carla Roa, sí, aquí hay inclusive no solamente abastecimiento y generación de energía eléctrica, recreación, hay lo que llamamos embalses multipropósitos, o que tienen distintos usos. Entonces allí, más que en ninguna otra parte, tendría que haber una gestión integral de esa cuenca, justamente porque los intereses encontrados, por ejemplo, sin necesidad, por ejemplo, de irnos a la energía eléctrica. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, en el embalse de Guri, tenemos generación de energía eléctrica, es abastecimiento, es uso para piscicultura, o sea, y de hecho, pues, y tiene también la problemática de la actividad minera. O sea, algún embalse que justamente esa gestión integral son aquellos que son multipropósitos. El mismo embalse Camatagua que estamos conversando es abastecedor, el principal abastecedor del agua de la ciudad de Caracas, pero también eso con el riego. Entonces hay que justamente ajustar los intereses, y la mejor forma de ponerse de acuerdo es que hayan instituciones, instancias donde la gestión integral, pues el elemento fundamental para lograr un uso sustentable, un uso sostenible de ese cuerpo de agua. Ok. Luis Malavé pregunta: ¿existen medidas preventivas capaces de aumentar la resiliencia de un cuerpo de agua frente a un posible contaminante por petróleo? Las medidas preventivas son, hasta donde yo conozco, es evitar que llegue
al cuerpo de agua. Las medidas preventivas, las empresas petroleras tienen sus planes de contingencia. Ellos son responsables de que no llegue a los cuerpos de agua. Una vez que llegan a los cuerpos de agua, entonces la cosa se complica un poco más y hay la necesidad entonces de colocación de esas barreras de protección que evitan que por lo menos se esparza y llegue, como pasó varias oportunidades en el caso de Guarapiche, a las plantas de tratamiento. Ok, ya llevamos 15 preguntas, voy a dar espacio para 2 preguntas más y con esto cerramos. Las otras preguntas que queden en el chat las vamos a estar recogiendo y luego se intentará contactar a las personas para darles las respuestas. Excelente. David Amílcar Castillo pregunta, ¿existen diferencias entre los manejos de los cuerpos de agua superficiales y los acuíferos o son muy similares? Los principios básicos son los mismos. Sin embargo, por las condiciones de uno estar y el otro estar bajo tierra, pues hay elementos que son distintos. Por ejemplo, en el caso de las aguas superficiales es muchísimo más fácil identificar cuáles son las recargas, cuáles son los cuerpos de agua que lo alimentan. En el caso de las aguas subterráneas hay que investigar más sobre cuáles son sus fuentes de recarga, sus sectores sus áreas de recarga, y la protección alrededor pues va a depender muchísimo fundamentalmente en el caso de las aguas subterráneas, de dónde estén ubicadas las zonas de recarga. Arturo Marcano pregunta, ¿es posible la irreversibilidad económica o gerencial de la pérdida absoluta de la calidad de agua en un embalse? ¿En qué tiempo puede ocurrir esto? ¿Conoce algún caso en que se haya llegado a esta situación? ¿Están amenazados algunos cuerpos de agua de Venezuela en este contexto? Esa es una pregunta bien difícil. La irreversibilidad, pues sí, la verdad es que la tendencia natural de los cuerpos de agua, que en origen los denominamos oligotróficos, en el sentido en que tienen baja concentración de nutrientes, es que progresivamente en años, en cientos de años, puedan llegar o lleguen a esos estados de pérdida prácticamente total. El problema es que las actividades que realizamos ahora están acelerando ese proceso natural. En ese sentido, sí, ya una vez que el cuerpo de agua se muere, el cuerpo de agua ya está, porque además en muchos casos no solamente se tiene el proceso de eutrofización, se tiene también, por ejemplo, el arrastre de sedimentos, la colmatación de sedimentos. Eso implicaría quizá para frenarlo otra serie de actividades, pero todo eso se da y lo que tenemos que hacer es evitar que llegara a esas condiciones. Hay algunos embalses en el occidente del país, y lamentablemente en este momento no me acuerdo del nombre, también en Bolívar hay algunos embalses que conozco que ya han llegado al final de su vida útil. Puedo averiguarle a la persona que hizo la pregunta cuáles son los otros embalses en Venezuela que ya han llegado al final de su vida útil. Profesora, tenemos 2 preguntas más en el timeline. Yo creo que sí podemos dar un espacio para intentar contestarla. Joana Balbuena pregunta, actualmente hay una ONG en Venezuela planteando planes relacionados con el tema agua. ¿Están trabajando en conjunto con los organismos nacionales? Bueno, sé que hay muchas ONG que están trabajando, ONG, fundaciones. No sé específicamente, tengo nombres de algunas, puedo hacerles llegar. Los hay como que de distintas, con distintas funciones. Muchas de ellas
tienen el tema del agua como fundamental. Prometo también entonces, como le he prometido a las otras personas, averiguar cuáles son las que específicamente se están ocupando del mundo del agua. Ok, con esta pregunta cerramos el ciclo de preguntas. Douglas Bravo pregunta, ¿ha planteado hacer seguimiento del deterioro de los embalses mediante imágenes de satélites artificiales o tecnologías similares? Claro, le agradezco muchísimo al profesor Douglas esa pregunta. Una de las medidas más interesantes es el seguimiento del uso de la tierra, no solamente del impacto sobre los embalses, sino en términos generales del uso de la tierra, utilizando esa maravillosa herramienta que es las imágenes satelitales. También hay mecanismos específicos para usar eso para ver el deterioro de los embalses. Ese deterioro identificado, por ejemplo, en mediciones de clorofila. Hay una serie de interacciones. Hemos hecho en la Universidad Central, específicamente algunas tesis que tenían que ver con eso, con el uso de ese tipo de herramientas para el seguimiento, no solamente de la calidad de los embalses, sino también el uso de la tierra como una medida preventiva. Eso justamente son esas mediciones que nos llevan sin necesidad de hacer mediciones, porque cada vez es más difícil lo que se refiere al ir a las cuencas, tomar mediciones. Esa es, si se quiere, una ventaja maravillosa para justamente las prácticas preventivas. Okay. Yo aquí, la verdad que no estaba viendo el chat, pero aquí Ausberto Quero me habla de máxima sedimentación Matícora, Pueblo Viejo, Los Cerritos y Machango. Muchísimas gracias. Por aquí Luis Reyes dice que el embalse Pedregal en Falcón también colmató. Ay, disculpen que yo la verdad no estaba viendo el chat, pero ahorita sí me puse a verlo. Sí, estos son los. Gracias por esa información. Ok. Bueno, vamos a darle el cierre del evento. Desde la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, YPM Venezuela del IAR y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, estamos muy complacidos y gratamente agradecidos con la participación de todos en este primer evento de Conversaciones Fluidas, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que próximamente tendremos varias sorpresas y temas de interés que serán presentados. Para finalizar, favor, habiliten sus cámaras para tomar una foto grupal de todos los presentes. Muchas gracias a la profesora María Virginia Najul, a la YPN de Venezuela y a la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica por la invitación a ser su moderador en la presentación inaugural de Conversaciones Fluidas. Gracias a todos y nos vemos en el primer martes del próximo mes. Damos por concluido el evento. Por favor, coloquen las cámaras, tomamos la foto final del grupo. Y gracias. Gracias a ustedes también.